Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar artritis reumatoide. Yo, Andrés Pombo, junto con Andrés Salazar y Santiago Pérez. Vamos a iniciar con la epidemiología, luego pasaremos a la fisiopatología y luego ya ahondaremos un poco más en lo que es la clínica, el diagnóstico y el tratamiento para finalizar con un caso clínico que permita integrar todo esto. Comenzando por la epidemiología, tenemos que es la enfermedad autoinmune más común a nivel mundial. Esta afecta al 1% de la población y la relación entre hombres y mujeres es de aproximadamente 1 a 4, específicamente hablando de Colombia. Esta presenta una aparición bimodal, es decir, que en mujeres se presenta usualmente entre los 20 y 30 y en hombres y los 40 y 60 y en hombres se presenta alrededor de los 70 a 80 años. Los departamentos con mayor número de casos acá en Colombia son Bogotá, seguido de Antioquia. Sin embargo, los departamentos con mayor prevalencia fueron César, Casanare y Risaralda. Pasando ya a los factores de riesgo, que es inicialmente lo que puede predisponer a que una persona tenga la enfermedad, nos encontramos con uno de los más fuertes, que es el sexo femenino. La exposición a estrógenos ligado a este sexo femenino, junto con desencadenantes como lo pueden ser infecciones, como es el caso de la porfiromonas gingivalis y el parvovirus P19 y el Epstein-Barr. Después de eso están los factores genéticos, que ya en la fisiopatología ahondaremos un poco más en ellos, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la exposición a ciertos compuestos como el sílice y el asbesto. Y finalmente la obesidad también se ha determinado como un factor de riesgo. Se habla de una fisiopatología dividida en dos golpes, donde cada uno corresponde a una fase preclínica y a una clínica respectivamente. Inicialmente, en la primera fase existe una predisposición o susceptibilidad genética, consistiendo principalmente en el epítope compartido, conocido como el HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad DRB1 y 04, que este último desencadena como tal una mayor presentación de autoantígenos hacia las células inmunes del organismo. Especialmente estos autoantígenos vienen siendo los péptidos citrulinados. Por otro lado, la PAD, la peptideaminasa de arginina, es la enzima encargada de la citrulinización intracelularmente y esta presenta una actividad aumentada en los pacientes con artritis reumatoide. A esta primera fase le sigue un segundo golpe, que sería la fase clínica como tal, que vendría siendo el reconocimiento de esos autoantígenos por el sistema inmune y la consecuente pérdida de la tolerancia, llevando a un depósito de inmunocomplejos en los sitios característicos de la artritis, que finalmente van a llevar a la presentación clínica clásica, que más adelante explicaremos. Esta reacción puede ser desencadenada por infecciones, aumento de la permeabilidad vascular, trauma y otros factores neuroinmunes. Estos inmunocomplejos se depositan principalmente en la membrana sinovial, desencadenando una respuesta inflamatoria y un daño estructural, lo cual también puede ocurrir en las áreas del cuerpo, en otras áreas del cuerpo, perdón, que no solo sean las articulaciones, y esto es lo que va a llevar posteriormente a unas manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea. Pasando a las afecciones como tal, tenemos que son tres principalmente: las sinoviales, las articulares, que van de la mano, y las extraarticulares. A nivel sinovial ocurre inicialmente una neovascularización de la membrana que aumenta la infiltración de células inmunes, y eso lleva a un posterior engrosamiento y proliferación de esta misma membrana, lo que se conoce como el panel sinovial. Por otro lado, a nivel articular como tal, ocurre una erosión ósea de manera centrípeta, es decir, en el espacio interarticular de la periferia o en la periferia. Y posteriormente son las deformaciones articulares que ocurren cuando se compromete lo que son los tendones, ligamentos y estructuras adyacentes. Por otro lado están las manifestaciones extraarticulares,
dentro de las que están la pericarditis, la afección pulmonar, la vasculitis, la neuropatía, las afecciones dermatológicas, entre otras, de las cuales vamos a profundizar más adelante. Acá podemos ver un esquema del New England Journal of Medicine y una tabla que tiene incluidas todas las moléculas involucradas en el proceso fisiopatológico de la artritis reumatoide. Todo esto que se explicó anteriormente desencadena una liberación de sinoviocitos fibroblastos light, que son productores de matriz extracelular y que terminan dañando la arquitectura ósea por una predisposición a la activación osteoclástica. Adicionalmente, se liberan diferentes moléculas o señales moduladoras, como lo son las citoquinas que vemos acá en este lado, factores de diferenciación y crecimiento y factores de señalización intracelular, que estos han sido objeto de estudio para el desarrollo de blancos terapéuticos de la enfermedad, como vamos a ver en la parte de tratamiento. Pasando ya a la presentación clínica, ya después de que se desarrolla este segundo golpe y que empiezan a evidenciarse las manifestaciones, comenzamos con la presentación típica de un paciente con artritis reumatoidea. Inicialmente, esta se caracteriza por una poliartralgia simétrica distal, con características de dolor inflamatorio, es decir, un dolor que presenta rigidez matutina, usualmente de una duración mayor a 30 minutos, que empeora con el reposo y con la sensibilidad local. Y adicionalmente, estas manifestaciones van a comprometer las articulaciones interfalángicas proximales, importante que sean las proximales porque usualmente la afección de las interfalángicas distales sugiere más un proceso de artrosis, así como la metacarpofalángica, la metatarsofalángica y las muñecas. La afección articular de las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales suelen ser el debut de la enfermedad, con las que el paciente va a comenzar a presentar. Y adicionalmente, el paciente puede cursar con deformidades en las manos, como son la desviación ulnar y el cuello de cisne, que ya les mostraré cómo se ven. Acá podemos ver un ejemplo de las diferentes manifestaciones articulares de las manos. Entonces, acá podemos ver el dedo en cuello de cisne o el dedo en ojal, la desviación cubital de los dedos, la sinovitis crónica en muñecas, el pulgar en Z, que es característico, y una sinovitis crónica de la metacarpofalángica e interfalangia proximal. Digamos que en esta insuficiencia del extensor ulnar va a haber una insuficiencia del extensor ulnar del carpo y una atrofia de los músculos interóseos, así como una insuficiencia del extensor de los dedos. Pasando a los pies, tenemos que hay una desviación del retropié en valgo. El medio pie va a tener una inversión que puede eventualmente llevar a un pie plano y el antepié va a tener una sobrecarga en la primera articulación metacarpofalángica que usualmente puede llevar a una deformidad del hallux valgo, que coloquialmente se conoce como juanete. Digamos, hay otras afecciones articulares, como el codo puede presentar manifestaciones con dolor, ya que el paciente va a llevar una posición antálgica y una deformidad de inflexión. Sin embargo, esta no altera tanto la movilidad como en las manos. Acá, como vemos en la foto, como tal no es una afección articular principalmente, pero es importante mencionar que en los codos se van a presentar los nódulos reumatoideos, de los que ya hablaremos en las afecciones dermatológicas, y adicional a esto, el hombro también puede afectarse. Se habla de que hay un dolor en los primeros 30 centímetros de la abducción del hombro y esto se debe a que hay una sinovitis secundaria al proceso inflamatorio de la artritis. Por otro lado, en la rodilla hay una deformidad en valgo
y una flexión que también se debe a la posición antálgica que el paciente adopta debido al dolor, lo que posteriormente puede llevar a una afección de la marcha. La cadera usualmente se puede afectar en estadios un poco más tardíos, al igual que el esqueleto axial. Sin embargo, esta afección del esqueleto axial se manifiesta principalmente como una cervicalgia y una rigidez bucal. Pasando ya a las afecciones extraarticulares, usualmente se ve en el 30-50% de los pacientes y la predominante es la afección dermatológica. Esta afección dermatológica eh, corresponde a nódulos reumatoideos, que es la más común, como vimos en la imagen anterior del codo, principalmente siendo la ubicación más común de estos nódulos. La dermatomiositis neutrofílica, como lo puede ser el pioderma gangrenoso, y también se pueden presentar úlceras, así como el síndrome de Feld, que este incluye una artritis reumatoidea, una esplenomegalia y una neutropenia. Ya en la parte hematológica, el paciente puede cursar con anemia de enfermedad crónica. En la parte pulmonar, se pueden desarrollar neumonías intersticiales con nódulos reumatoideos, principalmente en el parénquima del pulmón, que se puede manifestar como un derrame pleural de tipo exudativo. En los ojos usualmente se puede ver la queratitis ulcerativa punteada o la PUK y la escleritis, siendo esta última un factor de actividad de la enfermedad que, como vamos a ver en el diagnóstico y en la parte de seguimiento, es muy importante para determinar si hay o no una mejoría del paciente con los fármacos que se le están administrando. Otras alteraciones no tan comunes pueden ser la debilidad muscular, afectaciones del sistema nervioso central, la afección del túnel del carpo, vasculitis, entre otras. El diagnóstico de la artritis se basa en la sospecha clínica. Esto se hace teniendo en cuenta que el paciente adulto presenta poliartritis inflamatoria, debe tener dolor articular, inflamación, rigidez por más de 30 minutos en las articulaciones periféricas, como se mencionaba anteriormente, principalmente las metacarpofalángicas, y que tenga un tiempo de evolución mayor a 6 semanas. Bajo este contexto clínico se sospecha sobre la artritis reumatoide y se tienen en cuenta la ausencia de otras condiciones que se explicarán más adelante. Además, hay unos hallazgos particulares del examen físico, que a la palpación de las articulaciones, estas se encuentran inflamadas o endurecidas. Hay limitación del movimiento, presencia de nódulos reumatoides y se pueden encontrar también manifestaciones extraarticulares como las que se acabaron de mencionar. Cabe mencionar que el dolor articular es típico en el reposo, cuando el paciente se acaba de levantar, no se ha movido y siente el dolor. Ahora, para complementar el diagnóstico de la artritis reumatoide, se pueden hacer exámenes de laboratorio. El factor reumatoide o los factores reumatoides son autoanticuerpos contra la porción Fc de la inmunoglobulina G. Estos están en un 70-80% de las veces positivo en los pacientes con artritis reumatoide. Y por el otro lado tenemos otros autoanticuerpos que son los antipéptidos citrulinados, basados en la fisiopatología previamente explicada, que tienen una especificidad muy alta del más del 90%. Por lo que estos son los dos claves diagnósticas de exámenes de laboratorio. Además, se puede pedir un cuadro hemático con reactantes de fase aguda, que son la tasa de sedimentación y la proteína C reactiva. Estas están elevadas en casi todos los pacientes, dado el proceso inflamatorio que se ha venido dando en las cápsulas sinoviales de las articulaciones. Y por último, nos sobra el cuadro hemático con conteo completo de leucocitos y glóbulos rojos. También se pide para hacer diferencial de otras posibles etiologías. Se piden además los anticuerpos antinucleares para tener el diferencial del lupus eritematoso sistémico, ya que el lupus eritematoso sistémico puede debutar como una artritis secundaria muy similar a la de artritis reumatoide. También se pueden pedir imágenes
La imagen que más se solía pedir antes era la radiografía, eh, tiene un uso muy tradicional, pero no tiene una alta sensibilidad o especificidad, ya que estas erosiones de las articulaciones son visibles hasta 2 años después del inicio de la enfermedad. Dado esto, cuando alguien está empezando a tener síntomas sistémicos como astenia, adinamia, cansancio, pérdida de peso, estas erosiones no es muy probable que se vean en la radiografía. Por el otro lado, también tenemos ecografía y resonancia, que estas en los últimos años han mostrado que ser más útiles y tener un apoyo diagnóstico mayor al de la radiografía simple. Digamos, la ecografía es útil para ver la membrana sinovial, ver el engrosamiento, si hay líquido, anormalidades y las mismas erosiones. Por el otro lado, la resonancia nos permite ver los tejidos blandos, el cartílago y el hueso. En este caso, en las imágenes de abajo vemos, en la eco, vemos hipertrofia tenosinovial y en la resonancia vemos todas las zonas blancas de las metacarpofalángicas son erosiones. Por ejemplo, mientras que en la radiografía se ve muy, muy leve las erosiones ya de una enfermedad avanzada por la deformación. Entonces es por esto que se ha optado por usar más la ecografía y la resonancia magnética, por su aumento en la sensibilidad. Es importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de la artritis, ya que el tiempo de evolución es de suma importancia. A las 6 semanas puede haber un cuadro que debute de la misma manera, pero que tenga un tiempo de evolución mucho menor, como puede ser en las poliartritis virales, por rubeola, parvovirus, hepatitis o chikungunya. Además, la artritis también puede ser secundaria a otras enfermedades sistémicas, como lo es lupus, dermatomiositis o la enfermedad inflamatoria intestinal que genera artritis reactiva. Por último, hay otras afecciones articulares, osteoartritis, tenosinovitis, síndrome del túnel del carpo, polimialgia reumática o enfermedad de Lyme. Es por esto que se pide los reactantes de fase aguda y los laboratorios para poder descartar todas estas condiciones. Estos son los criterios diagnósticos 1987 ACR o el más nuevo que es el del 2010. El del 2010 está basado en un sistema de puntos en el que se tiene en cuenta todo lo que ya mencionaba, el tiempo de evolución, la serología de los anticuerpos, los reactantes de fase aguda y cuántas articulaciones se han involucrado. Y esto fue basado en el de 1987, que es más sobre los síntomas que ha tenido el paciente y la involucración de varias articulaciones. Otros aspectos importantes es que cuando un paciente no cumple los criterios previamente mencionados, aún así se le puede hacer el diagnóstico. Por ejemplo, hay personas que son seronegativas, tienen el factor reumatoide negativo, los anticuerpos antipéptidos citrulinados negativos, pero ellos pueden ser diagnosticados bajo una sospecha clínica sugestiva de la enfermedad y habiendo excluido todas las otras posibles etiologías. También hay otra presentación de la enfermedad que es la de inicio rápido. Esta tiene un tiempo de evolución menor a 6 semanas, que no es lo usual, pero sus síntomas se presentan tan rápido y tan comprometedores que se sugiere el diagnóstico. Hay anticuerpos antipéptidos citrulinados y se excluyen otras posibles etiologías. En este caso es muy importante excluir las infecciones virales como las que dije ahorita, dado que estas sí van a tener un tiempo de evolución menor a 6 semanas. Y por último, se puede hacer el diagnóstico en una enfermedad inactiva. No hay síntomas, no hay reactantes de fase aguda, pero sí hay factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados positivos. Y en las imágenes de tamizaje como la resonancia o la eco se pueden ver erosiones óseas, que en una radiografía simple no se encontrarían. Entonces, hay un arsenal de medicamentos importantes que puede ser tanto la terapia antiinflamatoria como la terapia modificadora de la enfermedad. Esas dos categorías de medicamentos se van a combinar en los pacientes buscando mejorar tanto el pronóstico, utilizando la terapia modificadora de la enfermedad, como la parte sintomática, utilizando la terapia antiinflamatoria. Dentro de la terapia antiinflamatoria tenemos medicamentos tales como los AINES o los corticosteroides,
Y en la terapia modificadora de la enfermedad tenemos dos categorías de medicamentos. Puede ser terapia bien sea biológica o no biológica. Los agentes no biológicos enlistados ahí, como el metotrexato, sulfasalazina, leflunomida, hidroxicloroquina y antillanosquinasa. Eh, y los agentes biológicos, como los anti-TNF-alfa, entre los cuales encontramos el etanercept, el golimumab, el adalimumab, y el certolizumab, entre otros. El anti-L1 como el anakinra, el anti-L6, el anti-CD20 como el rituximab y el anti-CTLA4. Todos estos medicamentos van a ayudar a modificar la enfermedad porque de alguna manera van a disminuir o van a, digamos, atacar las vías involucradas en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, el manejo de la artritis reumatoidea se debe iniciar siempre en todos los pacientes con un AINES más un corticosteroide. Digamos que en todos los pacientes siempre se debe iniciar un manejo antiinflamatorio, pues que va a ser el manejo sintomático. Esto siempre debe estar acompañado de un inicio temprano de la terapia modificadora de la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta terapia modificadora de la enfermedad va a mejorar mi pronóstico y va a evitar un daño articular permanente, irreversible y unas deformidades que no van a tener ningún tipo de, pues digamos, de cura farmacológica una vez ya aparezca. Entonces, el manejo antiinflamatorio, que se hace inicialmente con AINES más corticosteroide, se inicia, bueno, el AINES se debe dar máximo por 5 días. Luego de estos 5 días se retira el AINES, que puede ser naproxeno, y se continúa con la terapia, con la corticoterapia. La corticoterapia puede ser prednisolona, se puede iniciar a dosis de 5 miligramos día, y esta se puede ir escalando a medida que se vaya viendo resultados pues no, o si el paciente se presenta refractario al tratamiento en la parte sintomática. Ahora, en cuanto a la terapia modificar la enfermedad, todos los pacientes como primera línea, siempre, bueno, evidentemente evaluando comorbilidades y evaluando, digamos, otras patologías que tenga el paciente concomitantes, en todos los pacientes se debe usar como primera línea el metotrexato, ¿sí? Es un medicamento no biológico que se debe usar como primera línea acompañado de la terapia antiinflamatoria sintomática, ¿sí? ¿En qué pacientes, por ejemplo, no se debería usar metotrexato? En aquellos que tienen, por ejemplo, hepatotoxicidad, falla hepática o enfermedad hepática, enfermedad renal también, eh, digamos que principalmente estos. Sin embargo, el metotrexato siempre es una terapia que debe tenerse en cuenta como primera línea y como terapia modificar la enfermedad, sí, de primera línea. Ahora, es importante mencionar otra cosa. Los pacientes es decir, la terapia no biológica se inicia de primeras, pero la terapia biológica también podría iniciarse como primera línea. Sin embargo, esta no se, pues digamos, la terapia biológica o los medicamentos biológicos no se inician pues de primeras, principalmente por el costo que tienen pues por el tema de costo-efectividad. Sin embargo, si el paciente eh, está dispuesto a asumir el costo y quiere iniciar con una terapia biológica, se puede hacer, siempre y cuando se tenga en cuenta que los medicamentos biológicos, como los que mencionamos ahorita, los anti-TNF-alfa, el rituximab, el anakinra, no se pueden iniciar como monoterapia. Siempre tienen que estar acompañados de una terapia, de un medicamento no biológico, como el metotrexato, la leflunomida, la hidroxicloroquina y demás. Entonces, una vez yo ya establecido pues este esquema de tratamiento, el AINES por 5 días, lo retiro, la corticoterapia, más el medicamento no biológico que es el metotrexato, idealmente, se debe evaluar la respuesta al tratamiento utilizando la escala DAS-28, que voy a explicar más adelante. Y se debe evaluar al paciente cada 15 días o cada mes. Algunas guías establecen que debe ser cada 3 meses, pero digamos que como es el inicio del tratamiento y se busca una respuesta temprana, pues puede evaluarse cada mes. Bueno, y otra cosa con respecto al metotrexato es que se inicia a dosis de 7.5 miligramos por vía oral semanales. Es una vez a la semana que se da el medicamento y esta dosis se puede escalar
de acuerdo a la mejoría o no de la enfermedad, que me la va a determinar el DAS28, hasta 20 miligramos semanales. No se debería exceder esa dosis. Entonces, el seguimiento de los pacientes con artritis, una vez se haya establecido el tratamiento, se puede hacer con la escala, como ya mencioné, DAS28. Mejor dicho, ¿qué es lo que mira esta escala o qué es lo que determina esta escala? Básicamente, como lo menciona el nombre DAS28, lo que va a mirar son 28 articulaciones. Entonces va a mirar las articulaciones de los hombros, de los codos, las articulaciones del carpo, las interfalángitas proximales y las interfalángitas distales. Entonces, si hay compromiso de alguna de estas articulaciones, eso me va a sumar un punto y pues me va a determinar, digamos, inicialmente un puntaje. Lo que yo voy a ver es que lo que se debería hacer inicialmente es que se le hace un DAS28 al paciente antes del inicio de la terapia farmacológica y se le vuelve a hacer otro DAS28 cuando el paciente vuelve a consulta para seguimiento después de iniciar la farmacoterapia. Entonces, se dice que si el paciente ha tenido una reducción de 0.6 en su DAS28, hay una mejora moderada de la enfermedad. Y si tiene una reducción de 1.2, se determina que hay una mejora significativa. Entre más la reducción del DAS28 entre la primera visita y la segunda, ya iniciar la farmacoterapia, pues es decir, refleja una mejor respuesta a la farmacoterapia. Otras escalas que se pueden utilizar son la evaluación global de salud, que están en un rango de puntaje entre 0 y 100, siendo 100 cuando el paciente reporta pues, digamos, mucho dolor, mala calidad de vida y principalmente esto, mucha incomodidad. Y 0 siendo muy buen manejo del dolor, ausencia de dolor, mejor dicho, y una buena calidad de vida. Y pues es como digamos, una prueba que puede determinar de manera análoga un poco cómo se siente el paciente. El otro que se puede hacer es el Health Assessment Questionnaire, que tiene un puntaje de 0 a 3, y el Rapid 3, básicamente graduado de 0 a 30 puntos, lo que va a valorar es el dolor, se va a dividir en tres, digamos, esferas. El dolor, la valoración del dolor, la valoración de las habilidades físicas y la valoración personal del paciente como en su hábito, sí, interpersonal y qué tan impedido está con respecto a esto. Entonces eso me va a arrojar un puntaje y me va a decir qué tan bien está el paciente. Y eso, digamos que de alguna manera también son marcadores indirectos del impacto que está, o bueno, indirectos o directos del impacto que está teniendo la enfermedad en la vida y la calidad de vida del paciente. Y de alguna manera también reflejan un poco qué tan exitoso está haciendo la farmacoterapia en manejar el dolor y el impedimento físico que genera la enfermedad. Ahora, entonces, hay dos aspectos importantes una vez iniciada la farmacoterapia, y son el paciente que me responde a la farmacoterapia y el paciente que no responde a la farmacoterapia. Entonces, el paciente que responde a la farmacoterapia, una vez se ha establecido y se ha hecho el DAS28, se ha visto una mejoría significativa de la enfermedad, el paciente reporta mejoría del dolor, casi que no hay ausencia de inflamación articular y demás. Básicamente lo que se va a hacer es que se va a plantar en esa dosis al paciente en la terapia, en la terapia modificadora de la enfermedad. Lo que se busca es establecer la dosis sobre la cual se va a mantener a largo plazo el manejo, que es la que le funciona al paciente y la que logra disminuir los síntomas. Entonces, básicamente se va a plantar la dosis de la terapia modificadora de la enfermedad. Ahora, la terapia sintomática, es decir, la corticoterapia, siempre en todo paciente que tenga una mejoría sintomática, que reporte respuesta a bueno, que evidencie respuesta a la farmacoterapia, lo que se va a buscar es reducir al mínimo, casi si es posible, remover la corticoterapia y dejar al paciente solamente con terapia modificadora de la enfermedad. Esto solamente se va a hacer en pacientes que casi que no tengan pues, o estén cerca de la remisión de la enfermedad, ¿sí? Y se busca, por supuesto, pues, disminuir la dosis de la corticoterapia o retirarla con el propósito de disminuir los efectos adversos que esta pues, puede conllevar. Ahora, por el otro lado, el paciente que no responde a la farmacoterapia, entonces, si tenemos un paciente que no presenta mejoría, lo que se recomienda inicialmente es
bueno, determinar primero si si la mejoría que no ha presentado es sintomática. Sí, se podría hacer, por ejemplo, aumentar la dosis de la terapia modificadora de la enfermedad hasta la dosis, en el caso del metotrexato, que es 20 miligramos semanales, se podría aumentar la dosis hasta la dosis máxima y aumentar asimismo la dosis de la corticoterapia. Si el paciente no es refractario a ese aumento de las dosis, lo que se debe hacer ya es agregar otro medicamento modificador de la enfermedad. Idealmente, se debe agregar otro medicamento no biológico, ¿sí? Como la leflunomida, por ejemplo, la hidroxicloroquina, eh, la sulfasalacina, cualquiera de estos medicamentos se puede agregar y entonces estaría dando pues una terapia con la farmacoterapia con corticosteroides, metotrexato, si fue el que se inició de primera línea, y el segundo medicamento no biológico que se agregue. Después de esto, si el paciente realmente sigue refractario al tratamiento, no hay mejoría determinada de nuevo por el DAS28, o incluso por un paciente que no presenta mejoría sintomática a pesar de que está en una dosis de corticosteroides mayor a 5 miligramos día, entonces lo que se puede hacer es agregar otro tercer medicamento modificador de la enfermedad, pero ya iniciando un medicamento biológico. Idealmente un anti-TNF-alfa. Importante tener en cuenta con esta terapia de los anti-TNF-alfa que se deberían hacer pruebas de tuberculosis antes, especialmente teniendo en cuenta pues, la incidencia, la prevalencia principalmente de tuberculosis en nuestro medio, porque pues, dada la fisiopatología de la tuberculosis, si hay una tuberculosis latente, eh, un medicamento como el etanercept, el golimumab, adalimumab, que son medicamentos anti-TNF-alfa, pueden reactivar la tuberculosis en estos pacientes. Eh, entonces, sí, idealmente tener en cuenta eso, pero se debería agregar un medicamento biológico, ¿sí? Como ya lo mencionaba, los medicamentos biológicos no es que no puedan iniciarse desde el principio, ¿sí? Digamos que el metotrexato, según estudios, se ha establecido que más o menos el 25% de los pacientes van a fallar digamos, en la mejoría de la enfermedad con el metotrexato, pero pues el 75% restante van a responder. Entonces, pues no se inicia terapia biológica de primerazo por el tema de costo-efectividad, pero se podría iniciar de nuevo, repito eso, eh, siempre y cuando sea en terapia dual con un medicamento no biológico, eh, y si el paciente pues está dispuesto y quiere asumir el costo del medicamento y quiere iniciar con un medicamento biológico, se puede hacer. Y bueno, básicamente esto entonces es con respecto al paciente que no responde. Entonces, vamos a iniciar con un caso clínico. Es el siguiente. Bueno, entonces, una mujer de 35 años es derivada al reumatólogo desde atención primaria por dolores y rigidez creciente en sus dedos y muñecas desde hace más de 3 meses. Antes de su último embarazo, 3 años antes, había experimentado síntomas similares, pero estos con el tiempo desaparecieron. Tras el nacimiento de su último hijo, la paciente refiere una mayor intensidad de los síntomas, encontrándose progresivamente más torpe para llevar a cabo tareas cotidianas y aficiones habituales como jugar con su videoconsola. Los síntomas eran peores por la mañana. La paciente no presentaba problemas en el resto de sus articulaciones. Entonces, la historia familiar reveló que su madre había padecido artritis reumatoidea. En la exploración, la paciente estaba pálida, sus muñecas presentaban hinchazón dolorosa bilateral y simétrica. La paciente mostraba movimientos normales, el resto de la exploración física no mostraba ninguna alteración. La paciente llegaba con unos paraclínicos que evidenciaron lo siguiente: un hemograma con bioquímica rutinaria normal, excepto por una velocidad de sedimentación lobular en 48, una proteína C reactiva en 16 miligramos por decilitro, un factor reumatoideo en 160, unos anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado en 84 y unos anticuerpos antinucleares negativos. Entonces, eh, analizando un poco el caso, entonces lo que podemos ver es un proceso inflamatorio, es decir, un proceso articular de características más inflamatorias que otra cosa, y que además se puede confirmar un poco con el incremento de los reactantes de fase aguda. Adicionalmente, la positividad tan fuerte y tan marcada del factor reumatoideo y los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado orientan a pensar mucho junto con la clínica, porque bueno, es importante aclarar también una cosa, y es que
Los biomarcadores ayudan a confirmar la enfermedad, pero el diagnóstico de la artritis reumatoidea es un diagnóstico netamente clínico, ¿sí? Y digamos que las características inflamatorias de las artralgias que presenta la paciente, junto con los biomarcadores evidenciados en los paraclínicos, digamos, nos orientarían a pensar con fuerza en la presencia de una artritis reumatoidea, ¿no? Adicionalmente, los anticuerpos antinucleares negativos en esta paciente permiten descartar otras enfermedades autoinmunes, como vendría siendo, por ejemplo, el lupus, sobre todo en una paciente de sexo femenino, en quien, pues, es muy común una enfermedad autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico, que tiene además mucha relación con la artritis reumatoidea. Y si se aplican, por otro lado, y de nuevo volviendo, digamos, a la orientación clínica de la enfermedad, los criterios de Euler, la paciente sufría artritis reumatoidea con puntuación de 7 y por los resultados de los paraclínicos se puede inferir que estamos ante una artritis reumatoidea agresiva y con peor pronóstico. Los resultados de los paraclínicos y además la progresión, el tiempo de progresión de la enfermedad. Entonces, hay varias cuestiones importantes acá. El embarazo se considera que pudo haber ejercido un efecto protector sobre la madre, que desapareció pues, en el momento en que tuvo lugar el parto. Sin embargo, se ha descrito que durante el embarazo se produce una mejoría o incluso una remisión completa de la artritis reumatoidea, y eso es importante tenerlo en cuenta en pacientes en quienes después del embarazo, después de que dan a luz, aparece la artritis reumatoidea, y recordar también que la artritis reumatoidea es una enfermedad que se da en 2 golpes, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera el embarazo y el tiempo postparto pueden hacer parte de un segundo golpe. Y la madre de la paciente, digamos, el antecedente en primera línea de artritis reumatoidea en la madre, sugiere también un componente hereditario relacionado con los antígenos leucocitarios DR4 y DR1. Entonces, ahora pasando un poco al tratamiento que mencionábamos hace un poco, se inicia siempre, entonces, como ya mencionábamos, con un AINES, una próxima en este caso, 250 miligramos cada 12 horas por 5 días y se suspende. A este naproxeno se le debe adicionar prednisolona 5 miligramos día, e ir titulando de acuerdo al manejo sintomático. Y adicionalmente, como ya lo mencionábamos anteriormente, siempre a esta terapia sintomática, porque es sintomática únicamente, no va a tener ningún impacto en la mejoría, digamos, en el progreso, pronóstico de la enfermedad, se le debe agregar una terapia, un medicamento no biológico, como es el metotrexato, que siempre debería ser la primera línea en pacientes que no tienen ninguna contraindicación, como lo es esta paciente. El metotrexato se inicia a una dosis de 7.5 miligramos semanal, o sea, una vez a la semana, ¿sí? Y se hace seguimiento en un mes con reactantes de fase aguda, como son la velocidad de sedimentación regular, la proteína C reactiva, que me van a ayudar en el DAS28 cuando yo lo haga, cuando la paciente llega a consulta. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por artritis reumatoidea.